7 de la mañana, 18 minutos, y la función judicial retomará parcialmente su actividad desde hoy, lunes 11 de mayo. Tanto el Consejo Nacional de la Judicatura como la Corte Nacional de Justicia establecieron un instructivo para ello. Dicho instructivo establece las siguientes pautas. Tanto en la Corte Nacional de Justicia como en las Cortes Provinciales se garantizará el despacho de causas que se encuentren en trámite, tanto en el sistema oral como escrito. Los jueces y juezas priorizarán el uso de medios telemáticos. Para este fin, el Consejo Nacional de la Judicatura aprobó la implementación de una ventanilla virtual que se encuentra habilitada en las páginas web del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Por intermedio de este mecanismo, ingresarán los escritos firmados electrónicamente. Se habilitarán ventanillas físicas para la recepción de escritos. La Corte Nacional de Justicia y las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura establecerán un sistema de turnos para evitar la concurrencia masiva de personas. El Consejo de la Judicatura dispuso que las solicitudes relacionadas a garantías jurisdiccionales se sigan despachando con regularidad sin someterse a ningún tipo de turno. La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura establecerán horarios para la recepción de escritos en la ventanilla física con el personal mínimo para precautelar su salud. La Corte Nacional de Justicia emitirá un instructivo para la realización de video audiencias. El personal de la función judicial en situación de vulnerabilidad seguirá con sus funciones de trabajo a distancia. Javier Ceballos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 20 minutos, y la doctora María del Carmen Maldonado se encuentra con nosotros vía telemática para conversar en estos minutos brevemente sobre el restablecimiento parcial de actividades en la Corte Nacional y Provinciales de Justicia del país. Doctora Maldonado, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la ciudadanía. Muchas gracias, muy gentil, gracias por estar con nosotros. ¿Qué debe tener en cuenta la ciudadanía frente a esta reactivación progresiva de la función judicial? Bueno, en primer lugar, que se trata de lo que usted ha manifestado, de un retorno parcial progresivo. Tiene esas dos características y es importante indicar a la ciudadanía esto, porque de lo contrario se piensa que todo se ha dicho y que ha habido omisiones. No, Ajá. es un retorno parcial progresivo. Como todos sabemos, la pandemia nos sorprende con una cantidad de incertidumbres. Y eso es justamente lo que tenemos como instituciones que ir solventando y por esa razón se han expedido varias resoluciones. Tenemos resoluciones que han regulado, por ejemplo, el retorno a todos los actos de los notarios que en un momento estaban suspendidos, Así es. el retorno de los servidores, perdón, de los centros de mediación y arbitraje que también en un momento se suspendieron en virtud de la pandemia y de la declaratoria del estado de emergencia. Ahora estamos también con la labor jurisdiccional y en ese sentido pues se ha expedido la resolución 45-2020 que prevé estas condiciones para el retorno parcial y progresivo. Debemos entender que todas las dependencias judiciales a nivel nacional retomarán progresivamente sus labores y también en todos los ámbitos de la justicia. Sí, en una primera etapa en el ámbito jurisdiccional, porque como he mencionado, ya que el Consejo de la Judicatura, y aquí me permite el paréntesis, debe regular tantas instituciones, tantos órganos, ya que nosotros somos el órgano de gobierno de toda la función judicial. Ujú. Entonces también debemos referirnos a centros de mediación, que somos el órgano de control, también a notarios, como me he referido, y ahora en el ámbito jurisdiccional. Estamos atendiendo entonces el retorno parcial y progresivo en una primera etapa en los órganos jurisdiccionales a nivel de Corte Nacional y Cortes Provinciales en todo el país. Y esto es muy importante indicar que hemos pensado en esta fase primero, porque esto involucra un despacho interno que nosotros le hemos denominado, es decir, a puerta cerrada, es decir, sin afluencia de público Ujú. y sin el gran desplazamiento y movilización de todos los servidores administrativos o de todos los servidores jurisdiccionales. Aquí se establece un sistema de turnos en las provincias de mayor afluencia y de mayor carga procesal. Estas son Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay. En el caso de Azuay, la afluencia de funcionarios jurisdiccionales es menor. Entonces, es el director provincial el que tiene que coordinar, por supuesto, con los COEs provinciales, con los COEs cantonales, porque en esta primera fase no se atiende al público. Se trata de un despacho interno.
Es un despacho interno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, doctora. ¿Cómo ha marchado el tema del despacho de causas durante estos meses de confinamiento, de emergencia sanitaria? ¿Tiene cifras que muestren un poco la situación del manejo de casos en el sistema judicial del país? Sí, gracias. Es buena su pregunta para indicar que el Servicio de Justicia ha permanecido durante toda la emergencia, no se ha paralizado el servicio, Ujú. hemos habilitado nuestras unidades de flagrancia, tenemos alrededor de 250 unidades de flagrancia trabajando durante toda la emergencia. Esto significa alrededor de 670 servidores judiciales, jueces, fiscales, defensores públicos y servidores administrativos que han estado en primera línea de batalla también durante la emergencia y por eso agradecemos a nuestros servidores, sino que hemos tenido que restringir, en virtud de la restricción de movilidad, la atención de flagrancias solamente, es decir, flagrancias en materia penal, adolescentes infractores, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, tránsito, así como las unidades multicompetentes que atienden flagrancia. Sin embargo, nosotros ahora, esta apertura que hacemos de Corte Nacional y de Cortes Provinciales ya es para trámite interno, reitero, sin afluencia de público, reitero, y en todas las materias. Doctora, ¿qué es lo que pasa también con los servidores judiciales? Entendemos que esta crisis lógicamente ha generado bajas, pérdidas de vidas en varios sectores y lógicamente en el ámbito de la justicia también. Entendemos que han habido personas afectadas por el tema de COVID-19, sobre todo en la provincia del Guayas. ¿Tienen también cifras estadísticas que muestren qué ha pasado con el personal relacionado al ámbito de la justicia frente a la presencia de la enfermedad en el país? Gracias. Nosotros extendemos nuestro más sentido pésame a todas aquellas familias judiciales que han perdido a sus seres queridos. No obstante, las condiciones del contagio han sido diversas y en muchos casos también alejadas de las dependencias judiciales. Sin embargo, pues de todas maneras nuestro sentimiento es el mismo y mucho más allá de la cifra que la tenemos, pero que, como he manifestado, muchos de ellos, los contagios no se han ocurrido en las unidades judiciales, pues más bien está nuestro sentimiento de solidaridad y así lo hemos demostrado. Hemos, a través de nuestras direcciones provinciales, especialmente de la Dirección Provincial del Guayas, logrado la atención en los centros hospitalarios a Ajá. estas personas. Hemos colaborado en todo lo que los familiares nos han solicitado. ¿Cuándo se podría ya retomar el tema presencial, la posibilidad de poder llegar a las dependencias judiciales? ¿Eso tienen previsto también y se está trabajando en un plan de contingencia frente a ello? Bueno, sí, nosotros tenemos previsto esta semana iniciar con la primera etapa, como he dicho, en Corte Nacional y Cortes Provinciales y luego, posteriormente a esta semana, es decir, la semana siguiente, iniciar con las dependencias judiciales, pero bajo la misma modalidad, sin atención al público, porque hay que hacer notar una cosa que es muy importante. Nosotros no podemos hacer otra cosa, sino trabajar de manera coordinada, no subordinada, coordinada, con el COE nacional, Claro. los COEs provinciales y los COEs cantonales. En ese sentido, pues también vale indicar que a través de los COEs cantonales hemos establecido contactos con los diferentes alcaldes de la principal urbe afectada, que es Guayaquil, a quienes de igual manera mostramos toda nuestra preocupación y nuestra solidaridad. Hemos tomado contacto con la alcaldesa indicándole cuáles son las circunstancias de nuestro retorno. Lo propio se ha hecho con el alcalde de Quito, se ha indicado cuáles son las circunstancias del retorno, porque lo que no quiere la función judicial precisamente es generar cierto movimiento cuando esta movilidad está restringida, número Claro. uno. Pero adicionalmente y en segundo lugar, lo que tampoco quiere la función judicial es permanecer en esta situación de no despacho cuando la ciudadanía espera precisamente el despacho de sus causas. Por eso hemos buscado de manera acertada y oportuna, diría yo, este término medio en esta medida. Muchas gracias, doctora Maldonado, por la información. Gracias a usted y buenos días.
Gracias. Igualmente agradecemos a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, por ofrecernos información sobre esta reactivación parcial y progresiva de ciertas actividades en el ámbito judicial. 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más.